Miércoles, si el conflicto prosperaba, hoy seguramente tendríamos que informarte sobre un supuesto cierre de grifo del petróleo y el gas desde Chubut hacia la nación. Pero algunas cosas cambiaron y sobre todo un fallo de la justicia federal de esa provincia puso allí un punto de distensión en esta situación tan tirante que se generó entre la provincia de Chubut, el gobierno central y además el consenso y el acuerdo de los gobernadores de la Patagonia y del resto del país. Por eso esta noche vamos a conversar con el vicegobernador de la provincia de Chubut, Gustavo Mena, un hombre de la Unión Cívica Radical que acompaña a el gobernador, que es un hombre del PRO y que, en rigor, ¿qué tal, vicegobernador? Buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche. A ver si nos escucha. Ahí está. Bueno, voy a hacerle la pregunta directamente mientras terminamos de ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con el sonido. Vicegobernador, la cuestión tiene que ver con que si esto es una tregua que se ha establecido entre los dos gobiernos o si en realidad esta situación puede llegar a tensarse durante los próximos días por dos cuestiones. Por un lado, por la posibilidad de que el gobierno nacional presente un recurso ante la justicia, nada más ni nada menos que un persaltum para que sean los jueces de la Corte los que intervengan, o también por lo que podría llegar a ser el mensaje del presidente en la Asamblea Legislativa. Vicegobernador Mena, ¿qué tal? La pregunta es esta: ¿estamos en una situación de tregua o este es un conflicto abierto todavía? ¿Qué tal? Buenas noches. No, en realidad es una cuestión que está saldada. La justicia se ha expedido, ha confirmado la justeza, digamos, de lo que nosotros decíamos. Había una apropiación indebida de fondos de coparticipación que le corresponden a la provincia por derecho propio. Y bueno, y al quedar resuelto por la justicia no hay más que discutir. Es cierto que puede haber instancias recursivas, pero eso ya son hipótesis. Bueno, nosotros tuvimos la semana pasada un fallo judicial también favorable por la quita ilegal también de los fondos de la compensación de las tarifas del transporte, y ahí no se cuestionó la competencia del juez, no se recurrió y además comenzaron a pagar. Debían desde el mes de octubre, porque en esto además el Estado es el mismo, más allá de que cambien los administradores, y la deuda se remontaba al gobierno de Alberto Fernández y empezaron a entrar esos fondos. Y en esto, bueno, nosotros desconocemos obviamente qué puede hacer el gobierno nacional. De momento el fallo está vigente, no ha sido recurrido y por supuesto tiene que ser cumplido. Es interesante saber que han llegado fondos por el tema del transporte. Traslado la pregunta entonces a si hay una regularización del envío de fondos de coparticipación, esos 13.500 millones de los que hablaba el gobernador, o si todavía eso no se ha corregido de acuerdo con el fallo judicial. No, recién se cortó un poquito la comunicación, pero si la pregunta es si entraron los fondos de coparticipación, no. El fallo en realidad se pronuncia hacia adelante, ordena, porque todos estos meses hay vencimientos del Fondo Fiduciario Federal o para el Desarrollo Federal, porque así fue el formato bajo el cual se prestó, que dicho sea de paso, es una deuda que vamos a honrar, obviamente, pero que tiene una gestación totalmente irresponsable, tanto de parte del Estado Nacional que prestó como de la provincia que tomó. Nos iguala o nos asemeja en la situación al gobierno nacional, que ambos tenemos la responsabilidad de gobernar y en el marco de un desastre heredado, ¿no? Tanto el gobierno nacional como en nuestro caso, pero eso no quita que nos tengamos que hacer de todas formas responsables de estos compromisos financieros que se tomaron. Pero al igual también que el gobierno nacional, nosotros lo que pretendíamos era una refinanciación. Es lo que hace el gobierno nacional con la deuda nacional, es lo que hace con otras provincias, es lo que incluso nos permitió a nosotros en los meses de diciembre y enero. Pero acá lo que pasó fue que después de obtener una sentencia favorable por el tema del transporte, vino esta represalia. Y nosotros dijimos, lo que queremos es
u otras condiciones de pago que atiendan que hoy tiene una tasa que es usuraria, del 250 anual, y un agolpamiento de vencimientos, o bien que nos permitan emitir títulos de deuda propios, para lo cual tenemos una ley habilitante, pero falta, por supuesto, que se expida el Ministerio de Interior, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central. Es una toma de deuda que no compromete el crédito de la Nación porque está respaldada en garantías, y hacemos o queremos hacer lo que hace cualquier administrador diligente de un patrimonio ajeno, que es cambiar deuda cara por otra deuda menos onerosa. ¿Y hay diálogo en este sentido? Porque, por ejemplo, ayer en Casa de Gobierno vimos cómo el gobernador de Salta llegó a una reunión con el ministro del Interior. Hoy mismo, el gobernador de Río Negro, Bretilnec, quien los acompañó en el reclamo, quien firmó el documento primero de los gobernadores del sur del país, también estuvo con Guillermo Francos. ¿Hay algún tipo de diálogo que se haya podido establecer luego de esta decisión judicial? La posibilidad de actuar en bloque, porque también se generó un hecho político interesante para tener en cuenta, ¿no? Rompieron las barreras de las diferencias de partidos y jugaron todos de un mismo lado. ¿Se avanza en el diálogo con el gobierno central? Ay, bueno, no nos está escuchando el vicegobernador, qué pena. A ver, ¿ahora? Están hechas, le decía a las presas. ¿Me escucha? Ahora sí, lo escucho. Adelante. Le decía, no que yo conozca, no ha habido ningún diálogo luego de este conflicto. De todas maneras, las presentaciones están hechas y los gobernadores ayer en la conferencia de prensa, los gobernadores patagónicos, quiero decir, que dieron una conferencia de prensa en el Senado de la Nación, lo invitaron al presidente Milei a concurrir, a participar en la reunión de la Asamblea de Gobernadores del Tratado de la Patagonia, que va a tener lugar en Madrid, Chubut, el jueves que viene, el 7 de marzo. Vicegobernador, buenas noches, lo saluda Leandro Dario. Le cambio el eje de deuda, ya no con el Estado Nacional, sino con bonistas privados. Chubut tiene un vencimiento de deuda con bonistas en abril, si mal no recuerdo son 34 millones de dólares que tiene que pagar, y luego del anuncio de reestructuración de deuda de La Rioja hay mucha duda sobre la capacidad de las provincias de pagar sus vencimientos. ¿Pueden hacer frente a este pago o están pensando también en reestructurar? No, la deuda del BOCADE se paga normalmente, son vencimientos trimestrales, están respaldados por garantías y esa garantía está sobrada. Es una deuda también que viene de la gestión anterior, emitida en el año 2016, reestructurada en el año 2021 y se está pagando normalmente y no hay ningún inconveniente con eso. Mena, el presidente Milei o la Casa Rosada, ¿les dieron ya una respuesta a esa invitación para poder participar de la reunión de los gobernadores patagónicos, del Parlamento patagónico, o no todavía? No. ¿No hay respuesta? Bueno, perfecto. Bueno, ahí estábamos entonces ahí tratando de escuchar si llegaba o no una respuesta. Hay tantas preguntas para hacerle, también desde lo estrictamente político y lo partidario. Por eso es una alianza donde todavía Juntos por el Cambio trabaja unida, ¿no? Bueno, mucha tela para cortar con el tema gobernadores. Pero también te anticipé que íbamos a hablar de economía. Por eso esta noche quiero agradecerle aquí su presencia.